Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Y aconteció que, al llegar la noche, los cielos se oscurecieron y una intensa calma se apoderó de la tierra. Los corazones de los hombres se llenaron de inquietud, pues la palabra de Dios había sido anunciada, y se sentía un aire de expectación en cada rincón. Aquellos que esperaban el cumplimiento de la promesa miraban atentamente al horizonte, añorando la llegada del día en que el Hijo del Hombre se manifestaría en gloria. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Judea, un anciano llamado Simeón, que había sido prometido por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor, se encontraba en el templo. Y de repente, una luz resplandeciente llenó el lugar, y el Espíritu le habló claramente: «Ve y encuentra al niño, pues ha llegado el tiempo de revelación». Simeón, sintiendo la urgencia divina, se encaminó hacia la sala donde María y José presentaban a Jesús. Cuando vio al niño, su alma se llenó de regocijo, y tomó al niño en sus brazos. «Ahora, oh soberano, despides a tu siervo en paz, pues han visto mis ojos tu salvación». Lucas 2, 29-30. Con esa declaración, Simeón dio testimonio de la transformación que el Mesías significaría para no solo Israel, sino para todas las naciones. Mientras otros se alejaban del templo, sintiendo que sus corazones estaban vacíos, un grupo de pastores en los campos a las afueras de Belén experimentó un encuentro sobrenatural. Ángeles se les aparecieron y cantaron: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad». Lucas 2:14. La revelación del nacimiento del Salvador llenó sus corazones de esperanza y mucha alegría. Con fe inquebrantable, salieron corriendo hacia el lugar donde se encontraba el niño, y al llegar, se postraron ante él, ofreciendo lo poco que tenían como expresión de adoración. Mientras tanto, en el oriente, unos sabios habían visto la estrella que señalaba el nacimiento del rey. Con sabiduría y ricas ofrendas, emprendieron un largo viaje, guiados por la luz de aquella estrella. «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle». Mateo 2:2, preguntaron al rey Herodes, quien, al escuchar esto, se turbó en gran manera, pues todo su poder era amenazado por la llegada del verdadero rey. Herodes, temeroso y dudoso, convocó a los sacerdotes y escribas, preguntando dónde había de nacer el Cristo. «En Belén de Judea», respondieron, «porque así está escrito por el profeta». Mateo 2:5. Cuando Herodes recibió esta noticia, sentenció en su corazón un plan que lo llevaría a intentar detener el cumplimiento de la promesa. Mas en los cielos, Dios había dispuesto que la luz de su reino brillara con más fuerza que la oscuridad de la maldad. Los sabios, después de adorar al niño y ofrecer sus regalos, recibieron en sueños la advertencia de no volver a Herodes. Al salir de Belén, la estrella les guió con gran claridad, como un símbolo de la luz que irrumpiría en las tinieblas, y así, la historia avanzaba con fuerza divina, mientras los hombres se alineaban para ser parte del gran plan redentor. En cada rincón, tanto lo humilde como lo arrogante se encontraban ante el mismo destino: enfrentar la revelación del Hijo de Dios. Pero había más en el corazón de Dios, más misterios por desvelar. Porque lo que no saben es que el camino hacia la redención llevará a un sacrificio, pensó Simeón, mirando al niño que cambiaría el curso de la historia. El tiempo de Dios estaba en movimiento, y el universo aguardaba, en silencio, lo que vendría a continuación. Una voz interna decía: «El tiempo se ha cumplido, y el regreso del Rey será más glorioso de lo que esperas». Y aconteció que, mientras las noches de Belén se llenaban de murmullos y la brisa traía ecos de antiguas profecías, un nuevo destello de gloria iluminó el cielo. Los pastores, aún absortos por el encuentro con el niño, regresaron a sus campos, proclamando las maravillas que habían visto. «Se ha nacido el Salvador», decían, «y hemos escuchado la voz de los ángeles». La noticia se esparció como un fuego en la estepa, tocando los corazones de aquellos que habitaban en la penumbra de la esperanza. Mientras tanto, María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditando sobre cada palabra y cada visita celestial. El Espíritu Santo la llenaba de consuelo y revelación, y así, entre susurros y sueños, se percibía la trama divina que comenzaba a desenrollarse. Era por esas noches que el anciano Simeón, ahora en la penumbra del templo, aguardaba la llegada de lo que había sido prometido. En su corazón, un fuego inextinguible ardía. «No veré la muerte», repetía, «sin antes ver al enviado del Señor». Pero la incertidumbre también lo abrazaba, pues el camino hacia la redención parecía repleto de sombras. Al mismo tiempo, en el palacio de Herodes, la inquietud se había transformado en temor. Un eco de lo sobrenatural lo visitaba en sueños inquietantes y visiones de un reino poderoso que se alzaba en el horizonte. ¿Acaso se atrevería este niño a trastornar mi dominio?
Se preguntaba, sus ojos cegados por la codicia y el deseo de mantenerse en el poder. Haré que todos se inclinen ante mí, antes de que esta amenaza crezca, bramó en su corazón, planeando así el destino de muchos. Los días transcurrieron, y la estrella que guiaba a los sabios regresó a sus lugares. Mientras ellos viajaban de vuelta a sus tierras, en sus corazones, llevaban la confirmación de que el niño era más que un rey, era el Dios encarnado, el Mesías esperado. Por otro lado, un ángel del Señor llevó a los pastores a advertir a José en un sueño: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. En obediencia, José se levantó de noche y partió, con el destino sellado por la mano divina. En la distancia, los cielos vibraban con la alabanza de ángeles. La creación misma aguardaba el momento culminante, el clamor de redención que resonaría en el corazón de cada hombre. En cada paso que daban los protagonistas de esta historia, se cumplían las palabras de los profetas. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14, resonaba en el aire, mientras el eco de las obras de Dios resonaba en Jerusalén y Judea. El tiempo estaba acelerado y un misterio más profundo aguardaba ser revelado. La profecía seguía extendiéndose, como una trama infinita que se entrelazaba con cada acto de fe y desobediencia. La redención vendrá con un alto precio, murmuró Simeón mientras el día brillaba en el horizonte. Pero en el sacrificio de este niño se revelará la gloria de Dios. Así, un destino mayor se tejía en el tejido de la historia, algo sublime y aterrador se aproximaba. Nada se podrá detener, reafirmó el anciano mientras el viento soplaba, lleno de promesas y sobrecogedor misterio. Porque el camino hacia la redención no solo une la tierra al cielo, sino que también nos lleva a un sacrificio que transformará el destino de todos. El tiempo de la esperanza se ha acercado, y mientras los ecos del canto de los ángeles perduraban en el aire, el pueblo permanecía en la ignorancia de lo que estaba a punto de suceder. ¿Sería posible que el verdadero plan de Dios estuviera más allá de lo que se imaginaba? Se preguntaba en el silencio la noche. Porque en cada corazón, en cada alma, la expectación crecía y así, el próximo acto divino estaba preparado para ser revelado. Y así, mientras el eco de la gloria resonaba por los caminos polvorientos de Egipto y los ángeles seguían cantando, el tiempo de las señales divinas se acercaba. José y María, en su travesía, sentían la tensión del universo, como si el mismo cielo observase con expectación el cumplimiento de las profecías. Al llegar a la tierra de Faraón, la familia encontró refugio. Sin embargo, el temor nunca abandonó a José, ya que la sombra de Herodes se cernía sobre ellos. Mientras tanto, en el templo de Jerusalén, el anciano Simeón, fielmente aguardando, se llenaba de una expectación tremenda. Pronto será el tiempo, susurraba con fe renovada. Cuando el Espíritu Santo me reveló que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, lo atesoré en lo más profundo de mi ser. Lucas 2:26. Simeón aguardaba la manifestación del Mesías, sintiendo que el susurro del cielo le confirmaba que cada día se acercaba más. Una mañana, mientras la luz del alba iluminaba las vastas puertas del templo, una voz suave, pero firme, resonó en su corazón: hoy es el día. Con pasos vacilantes, pero guiados por una fe ardiente, Simeón se dirigió hacia el atrio. Al llegar, sus ojos se posaron sobre ellos, María, José y el niño en sus brazos. Fue un momento de revelación. En aquel instante, el cielo y la tierra se unieron en un solo clamor. He aquí, este es el niño, gritó su espíritu, y se postró ante el Salvador del mundo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2:29-30. Los corazones de los testigos se detuvieron. Los murmullos de la multitud se tornaron en silencio reverente. María, atenta a la profecía que se desarrollaba, contempló a Simeón, un desconocido, pero el Espíritu revelaba el profundo significado de su devoción. Simeón, levantando al niño hacia los cielos, profetizó: este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lucas 2:34. Las palabras del anciano resonaban, como un eco eterno de la misión divina. Por otro lado, en el palacio de Herodes, la maldad se agigantaba. Al enterarse del regreso de los viajeros desde el oriente quienes habían proclamado la llegada de un rey, su furia lo consumía. Este infante usurpará mi trono, no permitiré que sus planes florezcan, murmuró, enviando mensajeros a que buscaran por toda Judea. La ira de un hombre ciego por la ambición intentaba ahogar la esperanza en llanto, pero el plan de Dios, tejido en el corazón de su pueblo, ya comenzaba a hacer eco, mientras renovadas bendiciones caían sobre el templo.
María, llena de asombro y temor, experimentó la revelación del amor divino. El sacrificio y la redención se entrelazaban en un hermoso tapiz, cuyas hebras estaban cargadas de dolor y gloria. Una espada atravesará tu propia alma, le había dicho Simeón, presagiando la carga que llevaría su hijo, y así, en aquel entorno de alabanza y conspiraciones, la pregunta resonaba alto: ¿qué ocurrirá cuando la oscuridad trate de ahogar la luz? El cielo parecía contener el aliento, esperando la respuesta del tiempo. Pronto, resonaba como un suave estallido en el aire: vendrá una revelación que confirmará no solo quién es Él, sino el sacrificio que cambiará el destino de cada alma. Los corazones palpitantes esperaban, ansiosos por el cumplimiento de la promesa. La historia de redención que comenzaba a escribir Dios avanzaba a pasos agigantados, trayendo consigo un mensaje de esperanza que se desbordaría, iluminando incluso a aquellos que permanecían en las sombras de la incredulidad, y en el horizonte, entre las nubes del momento, una nueva señal, una transformación divina se asomaba, prometiendo una revelación aún más grande que resonaría a través de generaciones. La gloria viene siguiendo más, y los cielos se abrirán de nuevo así, el tiempo estaba a punto de cumplir su propósito sagrado. El aire en el templo de Jerusalén estaba cargado de una expectativa palpable. Tras el poderoso encuentro entre Simeón y la familia de María, una revelación divina comenzaba a gestarse en el corazón de aquellos que eran testigos del cumplimiento de las antiguas promesas. Sin embargo, la luz de la esperanza también despertaba la ira de quienes se aferraban a su poder terrenal. En el corazón del palacio de Herodes, las sombras se alargaban como cerniendo la oscuridad sobre el rey. El eco del clamor de los magos del oriente aún resonaba en su mente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Con cada instante que pasaba, su angustia crecía, convirtiéndose en una tormenta de ira y desesperación. No permitiré que un niño me despoje, exclamó en su furia, determinándose a eliminar toda posible amenaza a su reino, cuidando su trono como un quejoso celoso. Al mismo tiempo, José, recibiendo una advertencia en sueños, experimentó un estremecimiento en el alma. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13, le ordenó el ángel de Jehová. Sin titubear, despertó a María y, en la penumbra de la noche, emprendieron una huida repleta de incertidumbres. La providencia y la protección de Dios los guiaban, mientras el aire se llenaba de la fragancia de la esperanza, contrastando con el perfumado temor que se alzaba en las tierras de Judea. En el templo, Simeón, aún lleno de asombro, recibió la fortuna de ver lo que otros no podían: la luz del mundo, el niño que traía la salvación. Se apartó un momento y se entregó a la oración, clamando al Señor en susurros por el pueblo de Israel, pidiendo que abrieran sus ojos. Despierta a tu pueblo, oh Señor, trae a tus hijos de regreso. Clamor resonó en su corazón, implorando que la verdad viniera a iluminar sus corazones endurecidos. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, había recibido el mensaje de su propia visión. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Su fe estaba viva, pero la incertidumbre del futuro lo llenaba de angustia. ¿Sería realmente posible que la redención viniera no solo para Israel, sino para el mundo entero? La voz del ángel aún resonaba en sus oídos, pero el ruido de la temporalidad distraía su visión. Mientras tanto, en Egipto, la familia se ocultaba, viviendo bajo la sombra del caos que acechaba en Jerusalén. José sintió la angustia de una carga que no solo pesaba sobre él, sino sobre la misión divina de su hijo. La carga de ser el custodia del Salvador del mundo lo llenaba de una profunda reverencia, y cada día conforme pasaba, sus corazones se llenaban de gozo y temor en igual medida. A medida que el tiempo avanzaba, la oscuridad clamaba en silencio, tratando de ahogar la luz. Pero Dios, en su soberanía, tenía planeado algo más grande que cualquiera podría imaginar. El cielo resume su aliento cuando el ángel una vez más regresa a José con un mensaje: porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. La Sagrada Escritura estaba tomando forma, y todos se preparaban para el siguiente movimiento del divino tablero de ajedrez celestial. Las revelaciones de un plan eterno estaban empezando a florecer, un plan que se manifestaría con poder y gloria, no solo en Egipto, sino en toda la tierra. Y así, el eco de la esperanza continuaba resonando, alimentando un fuego ardiente en los corazones de aquellos que aguardaban. La pregunta seguía latente: ¿qué regocijo traerá el Redentor en medio de tanta oscuridad? La luz brillaría en la oscuridad, y la oscuridad no la podría dominar. La esperanza no solo se renovaba, se expandía. Los cielos pronto abrirán, y una transformación llegará, confirmando el tiempo del cumplimiento. Resonó en sus corazones.
Era solo el comienzo de lo que Dios había prometido. Así como el alba rompe la noche, el tiempo de la revelación está cerca. Una nueva señal estaba a punto de manifestarse, una señal que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. El tiempo de Dios había sido revelado. En la oscura noche egipcia, José y María se mantenían en constante vigilancia, atentos al susurro de los vientos del desierto que traían consigo noticias de tormenta. Días pasaban y la calma en la que se habían refugiado contrastaba con la agitación que reinaba en su corazón. La vida en tierras ajenas envolvía a la familia, pero en cada amanecer, la esperanza de regresar a su hogar ardía como un fuego encendido al borde de su ser. Un día, en medio de una oración silenciosa, el ángel del Señor nuevamente se manifestó a José en un sueño profundo. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Mateo 2:20, le declaró con firmeza. Los ecos de la promesa de redención resonaron en el alma de José, aliviando la carga que había llevado por semanas. La orden divina renovó su espíritu, y sin vacilar, preparó el camino para su retorno. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, el rey se debatía entre su desesperación y su rabia al enterarse de que los magos se habían burlado de él. Su furia se transformó en un plan malvado. No puedo dejar que quede testigo de la prole que desafiará mi autoridad, murmuró entre dientes, enviando a sus heraldos para buscar entre los pequeños de Belén. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande. Jeremías 31 horas y 15 minutos. La sombra de la muerte se cernía sobre la infancia, mientras las lágrimas brotaban de los corazones de muchos. Sin embargo, la luz que la familia de Nazaret traía consigo seguía iluminando sus pasos. Regresando a Nazaret, encontraron un hogar en todo lo que eran, y la vida diaria se construía en la dulzura de estar juntos. Jesús crecía en gracia y sabiduría, y la promesa de redención se gestaba a su alrededor, como la fragancia de un nuevo amanecer que avanza con sigilo. Simeón, aún en el templo, aguardaba la energía de un mensaje que se manifestaría en el tiempo perfecto. Su vida transcurría en la esperanza de ver la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, Lucas 2:25, y en su corazón un latido fuerte anunciaba que estaba cerca la hora de su satisfacción. Mientras tanto, Zacarías también seguía como guardián de la promesa. Su hijo, Juan, ya comenzaba a dar testimonio de la luz que vendría. «Eres un heraldo», exclamó mientras abrazaba a su dulce hijo. La tristeza de tiempos oscuros estaba siendo reemplazada por la expectativa del nuevo pacto que traería la libertad. Las palabras del ángel a su llegada aún resonaban poderosamente: grande será él ante el Señor. Lucas 1:15, el reino de Dios se acercaba, y así la conexión entre lo celestial y lo terrenal engendraba un movimiento que pocos comprendían. Mientras el ciclo de la vida continuaba en silencio, un impulso poderoso comenzaba a dirigir los corazones hacia el camino de una revelación maravillosa. En todo este entramado de eventos, el plan soberano de Dios aún se mantenía firme. Un día, en un campo cercano donde pastaban las ovejas, los ángeles del cielo se manifestaron con un mensaje rotundo. Alégrense, porque hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Y así, los cielos se abrieron para proclamar la llegada de la esperanza. Su eco se alzó, reverberando entre los hombres y trayendo afirmación en las Escrituras. Al regresar a Nazaret, Jesús traía consigo la esperanza de redención, y el cielo observaba cómo todo se alineaba con el propósito divino. Pero en el fondo, aún había un susurro latente: ¿cómo se manifestarán las promesas de Dios ante la dureza del corazón de la humanidad? El destino estaba tejido en una trama de fe y revelación divina, y un nuevo capítulo estaba afilándose para ser escrito en la historia de la redención. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué señales marcarán la llegada del gran Redentor en el tiempo que se acerca? Era un misterio que resonaría hasta el final de los días. En el pueblo de Nazaret, la atmósfera vibraba con la energía de la curiosidad y la expectativa. Los días transcurrían en el taller de José, donde la madera se moldeaba bajo las hábiles manos del carpintero. Sin embargo, el murmullo en las calles revelaba más que simples noticias. Un nuevo aire comenzaba a soplar, un viento que traía consigo la promesa de algo grandioso. Durante noches enteras, José, meditando en sus sueños, recordaba las palabras del ángel y la gloria que envolvía el nacimiento del niño. María, a su lado, también sentía el peso del destino. Ella sabía que el pequeño Jesús no solo era un hijo, sino el cumplimiento de antiguas profecías sobre la redención. ¿Y tú,
Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6, resonaba en su corazón, mientras contemplaba la fragilidad del niño. Un día, mientras el sol se deslizaba por el horizonte, un viajero llegó a Nazaret, un anciano de cabellos canosos y ojos brillantes, que caminaba con la determinación de quien lleva un mensaje único. Era Simeón, quien había esperado años para ver al Mesías. Su presencia trajo consigo una atmósfera de expectación divina. He tenido un mensaje del Señor, proclamó cuando se reunió con María y José, el Espíritu Santo me ha revelado que el tiempo ha sido cumplido. Las palabras del anciano destellaron como un rayo en el corazón de María. Ella sintió que cada destello iluminaba el camino oscuro que había recorrido. Él es la luz que ilumina a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel, exclamó Simeón, Lucas 2:32. En ese instante, el cielo pareció abrirse, revelando a todos, no solamente la pequeña familia, sino también a los que estaban cerca, que la revelación se acercaba. Mientras la noticia se esparcía, más corazones fueron tocados. En un rincón del pueblo, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, escuchaban. El niño, aunque aún en su infancia, se inquietaba en el vientre de Elizabeth, sintiendo la presencia del Salvador que venía al mundo. Él preparará el camino del Señor, dijo Zacarías con fervor, recordando la promesa dada por el ángel. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, Lucas 1:76. Las señales del tiempo se multiplicaban. Los corazones que permanecían en la penumbra comenzaban a vislumbrar la luz de la esperanza, los que aún no conocían al Redentor se llenaban de preguntas. ¿Qué milagros realizaría este niño? ¿Cómo transformaría la vida de su pueblo? Las expectativas estaban por todo lo alto, pero también la oposición se vislumbraba. En las sombras, los fariseos y escribas se preparaban para cuestionar y resistir lo que Dios estaba haciendo. Esa mañana, mientras un grupo se reunía en la sinagoga local, María compartía con algunas mujeres sobre la providencia divina. Dios ha sido fiel, decía ella con voz clara, la fe en su corazón resplandecía mientras hablaba de la promesa cumplida. Muchos se detenían a escucharla. Incluso algunos de ellos eran aquellos que normalmente cerraban sus oídos a la verdad de las Escrituras, pero en la profundidad de su ser, la pregunta incesante volvíamos a surgir, ¿cuál será la señal definitiva de su venida? Un susurro de anticipación llenó el aire, la profecía de Miqueas, el clamor de Eliseo, las visiones de Isaías, todo vestigio de un nuevo pacto resonaba en la conciencia colectiva del pueblo. Con cada día que pasaba, el tiempo para el cumplimiento de la promesa se acercaba. Sin embargo, en cada rincón del alma humana, la resistencia al cambio comenzaba a alzarse. El verdadero desafío no sería reconocer al Mesías, sino permitir que su luz transformara corazones endurecidos. Era un misterio profundo que aún esperaba ser revelado. Así, los murmullos de un nuevo amanecer sellaban un destino magnificente, mientras el eco resonante del cielo aún dejaba una pregunta al aire, una invitación a la revelación de Dios, cómo se desatarán las cadenas del pasado para dar paso a la gloria del nuevo pacto. La historia de redención estaba en marcha, pero el misterio de la transformación continuaba siendo un claro recordatorio de la soberanía divina diseñada por el Altísimo. A medida que los días se sucedían, el pequeño Jesús crecía y con él, también la expectación en los corazones de los que lo rodeaban. En medio de sus etapas de desarrollo, había algo en su mirada que cautivaba a quienes tenían la bendición de conocerlo. Los rumores sobre la venida del Mesías resonaban con cada vez más fuerza, y Nazaret se convertía en el epicentro de un clamor divino que invitaba a la revelación. Una tarde, bajo el cálido sol de Galilea, María decidió visitar el hogar de su prima Elizabeth. El encuentro entre las dos mujeres fue tanto un abrazo entre familiares como un acto de confirmación del divino propósito. Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, exclamó Elizabeth, llenando el aire con la expresión de asombro y reconocimiento. Lucas 1:42. Ambas sintieron el peso glorioso de la promesa, como si el cielo se hubiera acercado a la tierra. Aparte, en la sinagoga, un grupo de fariseos discutía acaloradamente respecto a las profecías que hablaban de la redención. Entre ellos, un joven llamado Gamaliel, que había sido educado con rigor bajo la ley, no podía evitar sentir que algo extraordinario estaba en marcha. Si este niño es, como dicen, el hijo de David, entonces todos debemos estar preparados, afirmó con firmeza. Sin embargo, algunos de sus compañeros se mostraban escépticos, rechazando la idea de que un simple carpintero y su esposa pudieran ser parte del plan divino. Mientras tanto, en el hogar de María y José, Jesús, aunque aún pequeño, comenzaba a mostrar su sabiduría.
Un día, mientras ayudaba a su padre en el taller, vio a un anciano pasar. Él, con una mirada intensa, vio en el niño algo que los demás todavía no habían comprendido. Grandes cosas vienen, pequeño, murmuró el anciano. Dios está a punto de hacer nuevas todas las cosas. La voz de la sabiduría parecía recordarle una verdad eterna, la llegada del nuevo pacto había comenzado, en el templo, mientras un grupo de sacerdotes realizaba sus sacrificios, un silencio pesado llenó el aire. Las oraciones de años parecían caer en el olvido, y la fe de muchos estaba siendo probada. La sombra de la incredulidad se cernía sobre la nación. De repente, un relámpago de luz surgió, iluminando el corazón de un sacerdote llamado Anás. Su espíritu, en medio del desánimo, comenzó a palpitante en su interior. ¿Podría ser este el tiempo de los tiempos? Se preguntó. La inquietud aumentaba en su pecho, llamando a un despertar espiritual. Así, las señales divinas seguían multiplicándose. El ángel Gabriel, que había sido enviado a anunciar el nacimiento de Jesús, ahora otorgaba sueños a aquellos que seguían la senda de la fe. Preparad los corazones, porque el tiempo está cerca, resonaba en cada mente atenta, como un eco inquebrantable de la promesa. Con el atardecer de un día especial, una estrella mayor comenzó a brillar sobre Belén, marcando el camino para aquellos que aún no entendían. Mientras sabios de Oriente se preparaban para seguir su luz, la pregunta que ardía en sus almas resonaba: ¿quieren reconocerlo, o serán hallados en la indiferencia? El misterio del plan soberano de Dios espesaba como una nube cargada de lluvia, presagiando la transformación que estaba por llegar. Con cada latido del tiempo, la urgencia del momento crecía. El eco de las antiguas profecías llamaba a sus hijos no solo a mirar, sino a abrir sus corazones. Porque lo que estaba por cumplirse no solo redefiniría a Israel, sino a toda la humanidad. ¿Quiénes estarían dispuestos a ser transformados? ¿Cuántos más verían la luz que viene? La historia de la redención estaba en marcha, pero el destino de cada alma dependía de la elección de abrazar o rechazar aquel gentío de esperanza. La revelación de su llegada se acercaba, así como un nuevo amanecer a la esperanza del mundo. El tiempo se acercaba, y el murmullo de las profecías viejas resonaba en cada rincón de Judea. La estrella brillante, aquella que danzaba en el firmamento, guiaba a quienes tenían el corazón dispuesto a seguir la luz divina. Mientras tanto, entre los hombres y mujeres de Nazaret, una inquietud vibraba como un suave susurro del espíritu. Una mañana clara, mientras Jesús jugaba con otros niños en el patio, María se detuvo a observarlo desde la sombra de la puerta. Él mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba, haciendo preguntas que sorprendían a los más grandes. Madre, dijo en un instante, ¿por qué los ancianos hablan tanto del Mesías, pero no están preparados para verlo? La pregunta, cargada de una sabiduría armoniosa, penetró en el corazón de María como un rayo de luz en la penumbra. Hijo, hay quienes tienen ojos, mas no ven, y oídos, mas no oyen. Alguien debe estar dispuesto a abrir su corazón, respondió con suavidad, sintiendo una vez más la heavy carga de su llamado. Mientras tanto, las olas del mar de Galilea azul brillante rompen contra la costa, donde pescadores lanzaban sus redes con esperanzas renovadas. En el fondo de sus almas, sin embargo, había un vacío que las caricias del agua no podían llenar. Simón, el pescador, a menudo pensaba en las palabras del rabino Gamaliel: prepárense, que el tiempo está cerca. Cada vez que sacaban las redes vacías, su fe se tambaleaba, incluso mientras presagiaban la llegada del gran rabí de Nazaret. En el templo, Anás y otros sacerdotes buscaban respuestas en los rollos de las Escrituras. Sí, todo era escrito, desde los días de Moisés hasta los profetas, murmuraba Anás, mientras arrastraba su dedo por las palabras del profeta Miqueas: pero tú, Belén, de Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Miqueas 5:2. En su corazón, una tensión creciente le decía que algo debía ocurrir. De repente, un ángel del Señor apareció ante Anás en una mirada de fuego. Hombres de fe, su tiempo se ha acercado, proclamó el ángel con voz firme. He aquí, el Hijo de Dios, cuyo reino no tendrá fin, está entre ustedes. Preparad sus caminos y enderezad sus senderos, porque el Mesías viene no solo para redimir a Israel, sino a toda la humanidad. Esa misma noche, una asamblea de pastores se agrupó en el campo, llenos de temor ante una luz que iluminaba el cielo como nunca antes. Un ángel del Señor les habló: no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran alegría que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11.
El mensaje como un eco de las antiguas promesas reverberó en sus corazones, llenándolos con esperanza y fe. Así, mientras las luces del cielo danzaban y los cielos cantaban, la pregunta persistía en la mente de muchos: ¿está mi corazón listo para recibirlo? La expectativa por la llegada del Salvador crecía junto a los rumores, marcando el adoquinado camino del cumplimiento de las Escrituras. Justo entonces, un hombre de Oriente llegó a Belén, siguiendo la estrella, dispuesto a reconocer al Rey. La revelación se aproximaba a su clímax divino, y cada paso hacia el cumplimiento de la promesa presumía del asombro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todos los que habrían de creer. ¿Podrían los corazones no preparados estar dispuestos a abrirse? El misterio se adensaba, y la promesa de redención esperaba, latiendo por aquellos que anhelaban algo más grande. Porque el tiempo para la revelación del propósito de Dios había sido revelado, y su itinerario divino apenas comenzaba. El tiempo de la redención había llegado y, entre la dulzura de la noche, el cielo y la tierra se unieron en un canto de alabanza. En el corazón de la tierra de Judea, las sombras de la iniquidad empezaron a disiparse ante la llegada de la luz del mundo. María y José, ya de regreso a Nazaret con Jesús, sintieron el peso del futuro y la misión que les esperaba. Jesús, aunque aún un niño, irradiaba un misterio celestial que llenaba cada espacio a su alrededor. La profecía se cumplirá, pensó María, atesorando cada palabra que un día había escuchado. Los ecos de la voz del ángel retumbando en su corazón llenaron sus días con una vibrante emoción. Mientras tanto, Simeón continuaba su espera en el templo, su corazón latía con una esperanza viva. Ese día, mientras los sacrificios eran presentados, sintió una nueva vibración en el aire. El Espíritu le susurró: «Hoy es el día». Fue en este momento cuando los caminos de Simeón y la familia de Nazaret se cruzaron nuevamente. María y José entraron con el niño en brazos para presentarlo al Señor. Aquel instante brilló con una claridad celestial. Simeón, al ver al niño, conoció que iba más allá de lo humano, era el Mesías, el Salvador del mundo. Se acercó al niño, lo tomó en sus brazos y exclamó: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación». Lucas 2, 29-30. Este era el cumplimiento de la promesa que había aguardado con fe durante toda su vida. El templo vibró con la emoción de los presentes. Los rostros se iluminaron cuando Simeón declaró: «Este niño está destinado para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel». Lucas 2:34. María contempló cada palabra, comprendiendo que el futuro traería grandes adversidades, pero también grandiosos triunfos. Herodes aún albergaba el fuego de la envidia en su corazón. En su palacio, la noticia del regreso de José y María le picaba las entrañas. La oscuridad que había intentado ahogar la luz no había desaparecido. Al enterarse de que el niño estaba en Nazaret, la ira del rey no conoció límites, pero Dios tenía otro plan. De las tinieblas, la luz se elevaría sin cesar. Los planes del hombre no pueden prevalecer sobre la voluntad divina. Mientras tanto, los sabios que habían llegado desde el oriente comenzaron a hablar entre sí. ¿Quién es este niño que ha venido a cambiar el curso de la historia?, preguntaban. Cada vez más hombres y mujeres se sentían atraídos a la figura de Jesús, el pastor que guiaría a su pueblo hacia una vida de redención. Años pasaron, y Jesús creció en sabiduría y gracia. En Nazaret, se convirtió en un niño cuya luz nunca dejó de brillar. Con cada año, la promesa de redención se desvelaba un poco más. Al llegar a su adolescencia, Jesús empezaba a mostrar signos de aquel llamado que cambiaría el destino de la humanidad. Un día, en la sinagoga, comenzó a leer las Escrituras y proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Lucas 4, 18-19. La gente, maravillada, comenzó a hacerse preguntas, y ese es el momento que abriría las puertas a la revelación del Mesías. La oscuridad había tratado de amedrentar la esperanza, pero la luz continuaría brillando a través de las generaciones. La historia de redención, con Jesús como el centro, resonaría hasta el aislamiento de los tiempos venideros. Hoy, en Belén, un niño ha nacido, el Salvador del mundo. Resonaban los ecos de los ángeles, y esos ecos continúan permeando la existencia humana, porque en el cumplimiento de cada promesa, siempre habrá una esperanza renovada. La luz ha venido, el Rey de Reyes ha llegado, y cada corazón está invitado a ser transformado. En el horizonte, la gloria de Dios resplandece, reclamando a aquellos que están dispuestos a abrir su corazón, y así, la historia
culmina en la respuesta: Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para traernos la redención eterna. Vive en cada uno, en cada fe que abraza la promesa ofrecida. ¿Estás listo para abrir tu corazón y recibir a la luz que ha venido al mundo? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta increíble historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No te lo pierdas.